Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de historia y hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, de tema que hemos tratado infinidad de veces, y hoy lo vamos a hacer con Antonio Candil, coronel retirado del Cuerpo General de Armas del Ejército de Tierra, diplomado del Estado Mayor y también la Escuela Superior de Guerra del Ejército Italiano. También ha sido profesor en licenciado por la Universidad de Madrid y la Universidad de Navarra, donde, bueno, pues estudió Historia y Administración de Empresas. La verdad es que tienes un currículum muy interesante y ahora te has lanzado a escribir un libro acerca de la Segunda Guerra Mundial, que la verdad, con la editorial Almuzara, que siempre es una garantía de buen hacer, ¿no? Bueno, pues te queríamos tener aquí para hablar acerca de Normandía, que es el libro que acabas de publicar, Normandía, el libro El día más largo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anthony? Bien, bien, gracias, Javier, bien, bien. Gracias por vuestro interés o tu interés en saber más de lo que he escrito, que tiene su fundamento, como decía alguno, y el fundamento es que yo he vivido en Inglaterra muchos años, en Londres en concreto, y en mi estancia en Londres, pues conocí a un hijo del general Hans Speidel, que era el jefe de Estado Mayor del grupo de ejércitos B, que era lo que mandaba precisamente el mariscal Rommel. Nos hicimos muy amigos. Hans Speidel, hijo, tenía un historial muy curioso y, y bueno, me contó muchas cosas que he mantenido en mis archivos hasta que me decidí a escribirlo. La verdad es que es un tema que se ha tratado mucho, pero cierto es que en este libro que has escrito intentas complementar un poco la historia militar con lo social, ¿no? Con la cuestión, digamos, más social de lo que son los ejércitos. ¿Cómo ha sido, digamos, esa tarea? Bueno, pues te tengo que decir que cuando escribía esas cosas pensaba un poco en el caso español. Y ocurre que es que cuando los ejércitos no son libres de llevar a cabo su misión, sea la que sea, mal o bien, e interfiere el poder político, pues el poder político tiene la habilidad generalmente de estropearlo todo. Es el caso incluso, te diría que hoy día un poco lo que le pasa al ejército ruso en Ucrania es que quien manda el ejército ruso no es el general Gerasimov ni ninguno de los grandes generales rusos de los que hoy oímos hablar, que son antiguos generales o oficiales soviéticos, por supuesto, sino el señor Putin, que todo lo más era teniente coronel del KGB. En España, en la guerra civil, pasó igual. El ejército republicano estaba dirigido políticamente, mientras que el ejército nacional estaba dirigido por un militar profesional, mal o bien, pero era un militar profesional que era don Francisco Franco. Entonces, pues cuando los ejércitos están dominados por el poder político, por una dictadura, sea la que sea, luego probablemente lo ha sido en nuestro caso, pero ya no había guerra, entonces no había un gran problema en controlar a ese gran mudo que es el ejército. En Francia al ejército se le llamaba el gran mudo, precisamente porque el poder político, sobre todo con el general de Gaulle, que era el presidente de la Quinta República, pues no le dejaba prácticamente opinar ni funcionar. Y eso es lo que he tratado un poquito de exponer. Pero de todos modos, aunque se ha escrito mucho sobre Normandía, se ha escrito más bien poco y con diferente fortuna sobre el punto de vista del bando perdedor que era el ejército alemán o Alemania. Sobre eso se ha escrito mucho menos. Lo cierto es que la interferencia política, y bueno, lo podemos, y lo has comentado tú antes, en el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania o la cuestión de la guerra civil, que sí que es cierto que, por ejemplo, la misma batalla del Ebro tiene una influencia política importantísima para, bueno, pues para su inicio y también incluso para su final. Lo cierto es que
en este libro tú hablas sobre los nazis, sobre el ejército de la Wehrmacht y el control que tenía, pues, bueno, pues los cuerpos de élite y el cuerpo político, ¿no? de Hitler sobre los soldados y los mandos intermedios. ¿Cómo era ese control y qué supuso digamos, su planteamiento del frente occidental que justo se abría en ese 6 de junio del 44? El control político de la Wehrmacht era absoluto, hasta el punto de que si el propio Führer era el que decía dónde había que poner los carros de combate y mover las unidades acorazadas, pues como se suele decir en castellano, apaga y vámonos. Prácticamente no se movía ni una sección de infantería sin el consentimiento del Führer. Y quizás exagero un poco, pero el ejército alemán, que siempre había destacado por tener una gran iniciativa, lo que los alemanes llaman Auftragtaktik, pues eso era imposible llevarlo a cabo. O sea, Hitler controlaba todo y además quería saberlo todo. Así prácticamente, pues los generales eran simplemente unas marionetas, incluido el mismo Rommel, porque Rommel estuvo aceptando hasta el final de los días el que el desembarco iba a ser en Calais, que era lo que pensaba Hitler, aunque Hitler tuvo bastante visión, a veces más que los generales, y no había iniciativa prácticamente ninguna. Cuando tú le das una orden a una unidad de defender el terreno hasta la muerte y sin retroceder ni un centímetro, no les dejas ninguna iniciativa. Y eso es lo que pasó con la Wehrmacht. De todos modos, era muy difícil que hubiera podido ser victoriosa. O sea, la superioridad aliada era tan enorme, en mi libro yo digo de 500-1, que la batalla estaba perdida de antemano por mucho que costase. Aunque hubieran conseguido parar un poco a los aliados, la victoria final estaba asegurada para los aliados simplemente por la supremacía abrumadora que tenían las fuerzas angloamericanas. Por otra parte, lo cierto es que es interesante la cuestión bueno, porque aquí tú hablas del frente occidental, pero bueno, realmente es que hay que pensar que en la Segunda Guerra Mundial y en el momento del desembarco en Normandía, el frente oriental estaba absolutamente Claro, claro. retrocediendo, ¿no? Entonces, al final, digamos, es partir en dos el esfuerzo bélico de la Wehrmacht. Claro que sí, no partirlo en dos, partirlo en 40, porque la Wehrmacht en junio del 44 estaba retrocediendo en Italia, donde el día anterior al desembarco los aliados entraban en Roma. Como tú has dicho muy bien, en el este eso era un desgaste, era por así decir, el matadero absoluto. Aproximadamente morían 1000 soldados diarios alemanes en Rusia. En Rusia había 180 divisiones, mientras que en el frente occidental había escasamente 60 y no bien equipadas, no eran las divisiones de 1940, sino que eran divisiones mucho más pequeñas. Cuando Rommel prácticamente se hace cargo del mando en Normandía, no hay ni un solo carro de combate, sino que solo son divisiones de infantería estáticas. La situación era caótica realmente e indefendible. Y eso es lo que decía un gran figurón, como yo lo llamo, que era el mariscal von Rüstev, que se limitaba a decirle que sí a Hitler, pero luego no hacía nada porque él ya sabía que la guerra estaba perdida. ¿Y quién es este mariscal? Porque se habla mucho de Rommel y, digamos, de otros militares, Steiner y otros tantos del Frente Oriental. Digamos, este general, para presentarlo un poco, ¿De von quién Rundstedt, hablan? fue, De digamos, von Rüstev. el encargado de la defensa de Francia. Von Rüstev era un mito. Algunos generales aliados como Eisenhower, incluso Montgomery, han dicho que von Rüstev era el mejor general alemán, pero a lo mejor era el mejor porque realmente nunca fue un obstáculo para los aliados. Von Rüstev era pues un equivalente, por así decir, a alguna de esas grandes figuras que nosotros mismos en España hemos tenido y que no han realmente hecho nada. Y no voy a citar ningún nombre para no herir suspicacias. Pero von Rüstev era un oficial de Estado Mayor de la alta aristocracia prusiana y era eso. Lo que realmente tenía era un escaparate, pero
Von Rundstedt, incluso en la Primera Guerra Mundial, estuvo como oficial de Estado Mayor en el Frente Occidental y nunca mandó una unidad en combate. En 1940, von Rundstedt mandó un grupo de ejércitos. Ese grupo de ejércitos entró en Francia y precisamente fue el que llegó a Dunkerque, y allí von Rundstedt, como era un oficial de infantería de la vieja escuela y no tenía conocimientos grandes del empleo de los carros de combate, mandó parar a las fuerzas alemanas. Con lo cual, los oficiales que sabían de carros como Guderian o von Kleist estuvieron absolutamente, por así decir, menospreciados y rabiosos con una situación en la que sabían que se podía haber acabado con el ejército británico en Dunkerque, y gracias a von Rundstedt, aunque se le echa la culpa a Hitler, pero se le echa la culpa a Hitler porque von Rundstedt convenció a Hitler. Hitler miraba a von Rundstedt pues como el que mira a esos generales que tenían nombres en las calles en Madrid y que realmente tampoco eran merecedores de ninguna gloria, pero los habíamos elevado a los altares. Von Rundstedt estaba elevado a los altares mientras pasó toda la guerra en Francia alojándose en el hotel George V y viviendo como un marajá, que es lo que hacía, viviendo las delicias de Capua. Y bueno, pues von Rundstedt luego dirigió inicialmente la primera parte de la ofensiva de las Ardenas también, mal porque Hitler tenía una especie de confianza ciega en él, porque nunca se le enfrentó políticamente, siempre le decía que sí prácticamente a todo, y eso le daba confianza a Hitler, pero nunca resolvió nada. Esa es la realidad, es un gran mito de la historia. Lo cierto es que es un personaje que a día de hoy pasa inadvertido, ¿no? Para el gran público, y siempre es interesante recordarlo porque, bueno, pues al final nos muestra que, pues igual que hay mitos para bien, pues también los hay, digamos, para mal, ¿no? Me refiero, en cuanto Sí, a sí, claro. gente a la que se pone en un altar y que luego realmente no tiene una capacidad militar importante y, bueno, y menos a la altura esperada, ¿no? Claro. Em, y Rommel. Von Rundstedt, Javier, tenéis que daros cuenta que para bien o para mal era el comandante en jefe del teatro occidental, pero como él mismo decía, solo mandaba la defensa de las costas. Es decir, él era responsable de toda la defensa de Francia, de Holanda y de Bélgica, y Francia completa incluso en la costa del Mediterráneo, en la zona de Provenza, que estaba al mando de otro grupo de ejércitos con otros generales, eso no dependía de Rommel. Pero era el mando supremo, ¿eh? Ahora, eso sí, no mandaba ni en la Fuerza Aérea ni en las fuerzas navales, que estuvieron ausentes ambas el día del desembarco, totalmente ausentes. No hubo ningún avión prácticamente de la Luftwaffe enfrentándose a las fuerzas aéreas aliadas, y la Marina brilló por su ausencia, quizás porque no había ya Marina. Y lo que había en la Kriegsmarine era absolutamente irrelevante. Sí, lo cierto es que la cuestión de la marina y la aviación explican un poco el retroceso, ¿no? De las armas de la Wehrmacht en ese contexto, ¿no? De retirada paulatina bueno, pues por desaparición, ¿no? En cuanto al propio desembarco, ¿cómo fue, digamos, el planteamiento del desembarco? Porque claro, tú al principio decías que bueno, Hitler y Rommel pensaban que podía ser en Calais. ¿Cómo fue ese desembarco y, digamos, cuántos efectivos hubo que ya de primer momento decantó la balanza hacia los aliados? Bueno, inicialmente no, pero no era solo Hitler y Rommel, ¿eh? Von Rundstedt era el primero que estaba convencido de que el ataque sería en Calais. Y claro, como era el figurón grande de la Wehrmacht, pues todo el mundo decía, uy, si lo dice el mariscal von Rundstedt, pues será así. Y estaban convencidos de que iba a ser Calais porque era lo más cercano a Gran Bretaña. Pero claro, al ser lo más cercano, era lo más fácil que fuera, y al mismo tiempo estaba totalmente mucho mejor defendido que Normandía, mientras que en Calais había aproximadamente 300.000 soldados defendiendo las playas en un lado y en otro. En Normandía era la mitad justa de tropas de lo que se disponía. O sea que el desembarco
desde el primer momento, en las 5 playas que se habían elegido para desembarcar, la superioridad aliada fue total, porque incluso las divisiones alemanas que defendían la zona de Normandía, había algunas divisiones que tenían casi hasta 100 kilómetros de frente para defender. Eso era inviable. Y además eran divisiones de infantería, como digo, absolutamente estáticas, sin medios de transporte de ningún tipo ni de movilidad. O sea que fueron prácticamente aniquiladas en la misma playa por los bombardeos previos y el fuego de la artillería naval. Hablemos de un poco de las unidades aerotransportadas, que se les da un papel primordial dentro de esta operación y que tuvieron, bueno, que no solo, digamos, invadieron esas playas, sino que invadieron también la retaguardia. ¿Cómo fue el papel Y, de, por ejemplo, de estas divisiones aerotransportadas? bueno, hubo 3 divisiones aerotransportadas o paracaidistas, mitad y mitad, que fueron la 82 y la 101 divisiones americanas y la primera división de paracaidistas británica. Pero yo tenía un profesor cuando estaba en la academia militar que me acuerdo que decía, las tropas paracaidistas, al igual que el clero castrense, son instituciones destinadas a desaparecer. Realmente la colaboración que prestaron los paracaidistas, que no hay que menospreciar, pero tampoco fue gran cosa, porque la forma en que cayeron, la forma en que ocurrió todo, en la que la artillería antiaérea alemana desbarató muchas veces el vuelo y el lanzamiento de los paracaidistas o de los planeadores, impidió coordinación de esas tropas. Pero sin embargo, bueno, pues crearon un poco de, hicieron ruido, vamos a decir que los paracaidistas, quitando en algunos casos muy concretos, sobre todo en el lado británico, que ocuparon algún puente y alguna cosa, pero fueron prácticamente, y se ve muy bien en la película esa que todo el mundo conoce, de Salvar al soldado Ryan. Las tropas paracaidistas estaban tan dispersas que prácticamente no alcanzaron nada de relevancia y estaban dependiendo de que el desembarco tuviera éxito y enseguida se hiciera el enlace con las fuerzas que desembarcaban en las playas, porque no hubieran podido subsistir. Si el desembarco no se llega a producir, las divisiones paracaidistas o aerotransportadas que se encontraban en la retaguardia alemana habrían muerto de inanición, por así decir, porque todo el mundo sabe que el problema grande de las tropas aerotransportadas o paracaidistas es su carencia logística, porque no pueden llevar mucho, ni de armamento, ni de munición, ni de subsistencias, ni de, ¿cómo se dice?, de apoyo sanitario o médico. O sea, las tropas paracaidistas están para aguantar unas primeras horas y poco más. Y tuvieron muchas bajas, ¿eh? La gran mayoría de las bajas aliadas se produjo precisamente en las divisiones transportadas. Después de Normandía vino aquello de un puente lejano de Arnhem, donde el lanzamiento de los paracaidistas también fue un clamoroso fracaso. En este caso de Montgomery, que fue el que tuvo la idea o apadrinó el proyecto. La verdad que es interesante reflexionar sobre esto de las tropas aerotransportadas porque en torno a esto hay bastante mito, ¿no? Hablábamos antes de los mitos de los alemanes, en este caso pasa exactamente igual por series como puedan ser Hermanos de Sangre o esta de Sí, Salvar al Soldado Ryan. Hay claro. mucho mito en torno a ello y es interesante el intentar de alguna manera, bueno, pues también hablar del tema, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que es complicado que estas tropas de apoyo tengan un carácter relevante. Si no hubiera triunfado el desembarco, no hubiera habido nada más. Y luego, por otra parte, me gustaría, bueno, pues un poco preguntarte, ante ese desembarco, ¿cuál fue la reacción de la población? Porque al final hubo poblaciones lejanas, La costeras. población. Ese es un capítulo que todo el mundo trata de ocultar y de oscurecer. Hay que decir que en toda Normandía durante la campaña, no solo el primer día se habla de que aproximadamente 15.000 franceses murieron, pero en total creo que en toda la campaña podemos decir que las bajas de la población civil alcanzaron casi 90.000 muertos, ¿eh?, en toda la campaña de Normandía. Eso es un capítulo que se oculta, porque efectivamente esos muertos
no los ocasionaron ni las SS, ni la Wehrmacht, ni nadie. Eso fue la aviación aliada que naturalmente aplastó toda posible defensa con unos bombardeos en alfombra masivos que destruían y prácticamente neutralizaban y aniquilaban todo, pero claro, había que tener en cuenta, yo he viajado por Normandía, he hablado con la gente y hoy los pueblos normandos son muy florecientes y bonitos, pero como yo digo, por cortesía de la Fuerza Aérea Británica y de la Fuerza Aérea norteamericana, porque tuvieron que ser totalmente reconstruidos. Ciudades como Caen, Bayeux, eh, Saint-Mère-Église, El Havre, Cherburgo, todo eso quedó prácticamente igual que quedó la Alemania central con los bombardeos aliados. Las bajas francesas fueron terribles. Hay muchos franceses que te dicen que ellos preferían haber seguido con la ocupación alemana, gente mayor, claro, porque, bueno, los alemanes no les molestaban si ellos no hacían cosas que estuvieran fuera vamos a decir, de la ley impuesta por el ocupante. Pero, claro, la invasión aniquiló familias enteras francesas y pueblos. Hablando un poco de los franceses, también se habla mucho acerca de la resistencia, ¿no? ¿Qué papel tuvo la resistencia en proporcionar, por ejemplo, información, en participar como apoyo? ¿Qué papel tuvo militarmente? Y que, bueno, me imagino que sería escaso, porque al final, pues son tropas que no son regulares, pero que quizá pueden prestar otro tipo de apoyo, como puede ser el de inteligencia. Francia es un país muy orgulloso, muy chauvinista y que le cuesta mucho, igual un poco que Rusia, que le cuesta mucho, y quizás como los españoles, que les cuesta mucho reconocer y agradecer la ayuda. Pero yo me atrevería a decir incluso mm, eh, con la posibilidad de que más de un oyente me quiera justiciar que el papel de la resistencia fue hasta cómico. Es decir, en Inglaterra había una serie que se llamaba Aló, Aló, que trataba precisamente una serie cómica que trataba del papel de la resistencia francesa. La resistencia francesa realmente no empezó a funcionar en serio hasta ya el año 43 finales o 44 y aún así con mucha limitación. Tú fíjate lo que yo digo, el mariscal von Rundstedt vivía en París con todo un lujo asiático en el Hotel George y además tenía una mansión que se le había dado como puesto de mando en una de las zonas más elegantes del París aristocrático. En Rommel también, los mariscales, los generales alemanes, y no pasaba nada. Iban a la ópera, iban a todos los sitios. Sí, había algún atentado esporádico de vez en cuando. La información que proporcionaron, pues relativa también. La resistencia no fue capaz de informar al mando aliado de que en la zona de Normandía, precisamente en lo que sería el punto de desembarco de la primera división de infantería americana, el 1 rojo, que desembarcó en Omaha, nadie fue capaz de avisarle que había una división de infantería allí que era un poco mejor que las normales que había, que era la 352 División de Infantería. Y no fueron capaces de avisar. Y claro, tuvieron unas bajas que casi el desembarco estuvo a punto de fracasar en la zona conocida como Omaha Beach y otras cosas. Pues no sabían tampoco muy bien y no fueron capaces de detectar la ubicación exacta y el despliegue de las unidades acorazadas. Sí, destruyeron y volaron muchos puentes, pero algunos puentes se arreglaban, otros no. El ferrocarril sí fue muy dañado también por acciones de resistencia, pero sobre todo por la aviación aliada. La resistencia no fue vital. En los interrogatorios que se hicieron después de la guerra y que yo cuento en el libro a los altos generales alemanes del Estado Mayor, te dicen que no se vieron influidos por la actitud de la resistencia. Y bueno, ya para ir un poco finalizando este programa, bueno, ¿qué planes tienes? Bueno, lo primero, antes de terminar, me gustaría preguntarte si tú crees, ya en tu opinión, pues esto estamos hablando de
y lo que hablas en el libro, que esta invasión de Normandía fue el punto de inflexión o digamos que el frente oriental hubiera acabado demoliendo la zona occidental. Yo creo que es un mito también el decir que era muy importante que fracasase el desembarco, porque así se podrían trasladar 60 divisiones al frente ruso. Pero creo que es otro error grande. Las 60 divisiones que había en el frente occidental, quitando 10 como mucho, no eran móviles, no eran dinámicas. Esas divisiones en el frente ruso hubieran sido consumidas día tras día en barbaridades como la de Kursk o Stalingrado o muchas otras que fueron ocurriendo. Yo creo que el frente ruso era tan vasto, tan amplio tan brutal, en donde había una superioridad numérica de personal, sobre todo soviética, sobre los alemanes, que era como una marea que no se podía parar. Al final Alemania hubiera perdido la guerra. Y lo decía más de uno, ¿eh? Lo decía, por ejemplo, el general Ludendorff y algunos de los que estuvieron vivos, y que el general Beck, que fue Mítico Ludendorff de la Primera Guerra Mundial, del Frente sí, sí, Oriental. claro. Ellos sabían que meterse con todo el mundo, como habían hecho, llevaría solo a la destrucción de Alemania, más tarde o más temprano. Que podían haber tenido esas armas especiales como el arma nuclear o los misiles y tal. De hecho, lo intentaron. Pero fíjate qué cosa. Contra las fuerzas de desembarco en Normandía, Javier, no se tiró ni una sola arma V, ni V1 ni V2. No se tiró nada. Lo tiraban sobre Londres y con una precisión pues prácticamente patética, vamos a decir. Y bueno, ya por último, preguntarte un poco qué planes tienes para el futuro en términos de, bueno, pues de eso, de escribir y si es que hay algún plan. Que te pueda interesar, sí, yo tengo que mantenerme, ya estoy prácticamente retirado de mis funciones, no de las militares, que de esas me retiré hace mucho tiempo, sino de mi actividad docente, y pues sigo escribiendo y trabajando, y hay cosas en las que escribo sobre aspectos, vamos a decir, de historia militar, y otras en las que no. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista que te puede interesar a ti, estoy trabajando un poquito en el ayer y hoy del ejército ruso o soviético, tratando de encontrar y explicar a un posible lector interesado qué diablos es lo que está pasando en Ucrania, donde un ejército que derrotó a la Wehrmacht lleva 3 años empantanado en una zona que en 1944 le costó 3 meses ocupar, a la Wehrmacht le costó un mes ocupar Ucrania en el 41, y sin embargo hoy tenemos al poderoso ejército soviético ruso anclado ahí sin poder moverse y que lleva 3 años, como digo yo, en una batalla casi estática de desgaste, con procedimientos que en algún caso se aproximan no ya a la Segunda, sino a la Primera Guerra Mundial. Pues estoy escribiendo e investigando sobre eso. Pues la verdad que es un tema interesante, al menos el de la guerra de Ucrania, sobre todo porque, bueno, aquí yo creo que habrá muchísima gente a la que le interesará y sería interesante tratarlo, así que acuérdate de nosotros. Yo estoy buscando más que la guerra de Ucrania, Javier, el posible futuro, porque la guerra de Ucrania es un episodio que pasará de alguna manera, sea hoy o mañana. No tardará mucho ya en acabar. Pero lo que puede venir luego, y quien está tomando lecciones de esto, y no lo olvidéis, es China. China tiene unas necesidades de expansión territorial tremendas y tiene un territorio mucho más fácil de ocupar y de invadir sin crear susceptibilidades, como es Siberia, en vez de Taiwán. El ejército chino podría poner 1000 divisiones de infantería, 1000, no digo 100, 1000. ¿Eh? ¿Y quién para eso? Nadie. Hmm. Armas nucleares también las tienen los chinos. O sea que Pues el futuro es incierto, veremos a ver qué va sucediendo y la verdad que ha sido un absoluto placer tenerte por aquí, Anthony. Yo creo que, bueno, pues cuando quieras, esta es tu casa, como siempre digo. Y oye, muchísimas gracias por habernos presentado, bueno, pues Normandía, el día más largo.
tu nuevo libro con la editorial Almuzara, que bueno, pues que estamos encantados de tener aquí. Muchas gracias a ti y a todos vosotros por el interés y aquí me tienes. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias y nos vamos viendo. Chao. Adiós, adiós. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.